identificar esas necesidades de crecimiento de ustedes, empresarios y comerciantes, en convertirlos en potenciales proveedores del Estado, ¿sí? La oferta pública de las entidades públicas, tanto del orden nacional como del orden territorial, se establece en una amplia gama. Nosotros, dentro del Estado colombiano, se conforman de entidades del orden nacional, de entidades del orden departamental y de entidades del orden municipal. Todas estas entidades públicas tienen un gran rubro de necesidades frente a su misionalidad. Voy a poner un ejemplo, una entidad pública como la Agencia de Desarrollo Rural, que es una entidad del orden nacional, es una entidad que las necesidades para el funcionamiento se divide tanto en la transversalidad de cómo funcionan, como directamente en las actividades específicas que la ley le asigna como obligaciones. Entonces nosotros encontramos que una entidad como la Agencia de Desarrollo Rural va a tener las necesidades de contratar insumos agropecuarios, de tener que contratar agroquímicos, de tener que contratar asesorías en asistencia técnica, de tener que vincular personal que tenga la preparación desde los perfiles de agronomía, de los perfiles de ingeniería agrícola. Y por otra parte, hay entidades públicas que también, además de cumplir esa misionalidad, tienen unas actividades transversales que somos muy conscientes que son necesidades que ustedes pueden suplir. Para el funcionamiento de todas las entidades públicas se requiere mobiliario, se requiere adecuaciones e instalaciones en temas de conectividad, se requieren servicios postales, se requiere todo el servicio de papelería y publicaciones, adquisición de insumos y variedad de necesidades. Todas estas necesidades se enmarcan en la contratación pública, que como ustedes bien saben, la contratación pública es que los particulares ayuden al cumplimiento de los objetivos y fines del Estado. Actualmente en Colombia existe una entidad que se llama Colombia Compreficiente. Esta entidad, que está adscrita al Departamento Nacional de Planeación, es la entidad rectora de todo el sistema de compras públicas en Colombia. Ella, no sé si ustedes han escuchado algo que ha sonado últimamente, que es todo lo que tiene que ver con los pliegos tipos, con las nuevas directrices de contratación. De aquí de Colombia Compreficiente fue que salió la regulación de los acuerdos marco de precio, todo lo que se establece en tienda virtual, y ya se implementó el nuevo sistema que es el SECOP 2. Entonces, este acercamiento es para que nosotros sepamos de que existe una entidad rectora, la cual va a venir a dar los lineamientos, pero que existen en el país cientos de entidades públicas con unas necesidades, primero transversales, que le aplican absolutamente a todas y que le hacen una fuente importante de trabajo. Pero al mismo tiempo, todas esas entidades tienen una misionalidad específica, por eso nosotros, a través de la división que tiene el Estado, debemos identificar cuáles son las necesidades que a nosotros nos interesan. Por poner un ejemplo, las empresas de papelería, ellas tienen que apuntar a todas esas actividades transversales que están en esas entidades públicas, pero una empresa de agroquímicos o una empresa específica de prestación de servicios de hidrocarburos tiene que mirar el sector hidrocarburos, o una entidad pública que brinda un servicio como la aeronáutica civil, que ellos tienen que contratar muchos temas de señalización, muchos temas que tienen que alcanzar pavimentación, muchos temas de mantenimiento y pintura dentro de sus sedes. Son entidades que pues en ese sector y en ese nicho de negocio van a salir muchas oportunidades de negocio, y es a lo que nosotros quisiéramos apuntar y estar muy pendientes. Si quieres la siguiente, Gaby, por favor. Entonces, en el marco de este planteamiento general, en estos momentos existen tres espacios que para nosotros es importante explicar. Uno es la tienda virtual del Estado colombiano, el otro es el sistema de contratación pública 1, que es el SECOP 1, pienso que varios de ustedes lo deben conocer, y actualmente el sistema que se está utilizando
que es el SECOP2, que es el sistema de contratación electrónica. SECOP2 es una plataforma muy diferente al SECOP1, porque es una plataforma que apunta a lo transaccional, pero ya ahondamos un poquito en ello. Siguiente, Gaby, por favor. Entonces, en la tienda, con la creación de Colombia Compra Eficiente, ¿sí?, se identificó que muchas de las necesidades de las entidades públicas del orden nacional eran las mismas. Todas las entidades públicas para funcionar requieren de papelería, requieren de servicios portales, requieren de servicios de conectividad, requieren de servicios de nube, de servicios de etiquetes, de servicios de vigilancia, de servicios de cafetería, de ser todo unas actividades necesarias para el funcionamiento de una empresa. Las actividades para el funcionamiento de una empresa son unas actividades muy puntuales, son unas actividades que todas las entidades tienen que repetir y tienen que contratar año a año. Y a través de la creación de la tienda virtual fue esa respuesta a que las entidades públicas debían contratar lo mismo una y otra vez. Entonces, por parte de la creación de Colombia Compra Eficiente, se dio la instalación de la tienda virtual del Estado colombiano, que simula una plataforma muy parecida a esas plataformas donde, no sé, para poner un ejemplo, Amazon. Yo estoy necesitando tantos rollos de papel higiénico y los voy a pedir por eso. Obviamente, cada cosa tiene una complejidad diferente porque hay que generar unos registros de proveedores, que ahora Gabriela nos va a explicar un poco sobre eso. Hay que tener unos documentos al día si uno quiere ser proveedor. Y si uno quiere comprador, existen unos protocolos, que eso lo hacen las entidades públicas, unos protocolos, unas pausas para que nosotros como empresarios podamos cotizar, podamos remitirla, podamos enviarla, podamos contestar a tiempo y podamos presentar una propuesta que sea lo suficientemente ganadora para que nosotros nos volvamos proveedores del Estado. Entonces nosotros con la tienda virtual, aquí poníamos en estas diapositivas un ejemplo. Aquí están algunas de las categorías. Existen categorías de servicio de transporte, de venta de papelería, de combustible, servicios de conectividad, incluso algunos servicios de asesoría en tema de sistemas que pueden ser estandarizados. ¿Por qué? Porque recuerden que la tienda virtual se encarga de ocupar todo lo que tiene que ver con el Estado colombiano en lo que está estandarizado. ¿Qué es lo que está estandarizado? Pues las actividades del día a día que ellos tienen que contratar. Y esto se hizo a través de algo que se llama acuerdos marco de precios. ¿Qué dijo en su momento el gobierno nacional? El gobierno nacional dijo, bueno, ya tenemos identificadas esas necesidades que año tras año las entidades públicas requieren. Entonces lo que vamos a hacer es crear unos acuerdos marcos de precios para que en donde Colombia Compra Eficiente licita. En esta licitación que realiza Colombia Compra Eficiente, voy a poner un ejemplo, yo me presento como un proveedor de papelería, digo, a mí me interesa estar en la tienda virtual. Yo participo, cumplo los requisitos, presento mis respectivas pólizas, presento una propuesta ganadora en donde debo incluir mi registro único de proponentes, donde incluyo mi experiencia, donde incluyo las certificaciones, que esas certificaciones de las que ustedes tienen incluso de prestación de servicios a clientes privados, sirven para generar ese perfil de contratación pública que se requiere para ustedes acceder a todo este mercado que ofrecen las entidades en el orden nacional, departamental y municipal. Entonces, una vez se participa en ese acuerdo marco y se logra entrar como proveedor, es como si a nosotros nos permitieran tener una pequeña sucursal dentro de esta página que es la tienda virtual. Es como si nuestra tienda pudiera ingresar de forma online, por ejemplo, a Amazon, a Mercado Libre o alguna página donde las personas pueden ingresar a comprar, con la diferencia que quien realiza los pedidos en la tienda virtual son las entidades públicas. Por lo tanto, los valores, las cantidades son mayores, todo lo que se publica en la tienda virtual está plenamente soportado con un certificado de registro presupuestal. ¿Qué implica este certificado? Que todo lo que se compre bajo la tienda está soportado presupuestalmente.
que si alguien te realiza una compra, un clic después de tu poder hacer el acuerdo marco y poder ingresar como uno de los proveedores del acuerdo marco, hace que cualquier compra que se realice esté soportada, tenga toda la legalidad para poder realizarse, y es la oportunidad de cerrar un negocio en donde el acuerdo marco tú ya estableces tus precios. Estos precios son modificables por muchas razones, por ejemplo, los acuerdos marco de precios que estaban vigentes en época de pandemia fueron sujetos a modificaciones, porque no era lo mismo comprar un galón de alcohol antes de pandemia, un galón de alcohol después de pandemia. Entonces es una oportunidad de negocio muy importante. En estos acuerdos marco, pues ustedes dirán, sí, los hemos visto, pero ya hay vigente, no tuvimos la oportunidad de estar. Todos los acuerdos marcos que hacen parte de la tienda virtual, que es la oportunidad de entrada a ustedes como proveedores de la tienda virtual, ellos tienen una fecha de vencimiento. Y la norma obliga a Colombia Compra Eficiente que cuando el acuerdo marco finalice, se presente una nueva licitación de esos nuevos acuerdos marcos, y es cuando ustedes tienen la oportunidad de presentar propuestas para ingresar a esa tienda virtual. ¿Sí? Y con el ingreso de esa tienda virtual es una oportunidad única para ya volverse proveedores en este marco de cosas. Entonces aquí le voy a dar un espacio a la doctora Gabriela para que nos hable un poco sobre ese rol de proveedor, cómo inscribirnos, y si tienen preguntas nos van comentando, que estamos muy pendientes. Bueno, voy a dejar de compartir las diapositivas un segundo para explicarles cómo se hace el registro de proveedores en la plataforma SECOP2, que como el doctor Rodrigo bien lo dijo, tiene un alcance más bien transaccional. Y pues dirán, ¿por qué hacemos una pausa en la conversación para hablar de un registro que se hace en línea en una página de internet? Pues este registro es el registro más importante que ustedes van a hacer en el SECOP, porque es la carta de presentación de su empresa para todos estos procesos de licitación en los que ustedes quieren participar. Es un registro que se hace completamente en línea, se compone de 3 etapas: registrar un usuario administrador, registrar como tal la cuenta del proveedor, es decir, la cuenta de su compañía, donde se carga toda la información de su empresa y unos formatos de los que ya les voy a hablar. Y finalmente se crean unas cuentas de proveedores, que serían las personas dentro de su empresa que tienen acceso al sistema del SECOP2 y que van a apoyar todo este proceso de contratación internamente para ustedes. Los documentos que ustedes van a necesitar para el proceso, además de diligenciar el formulario en línea para crear el proveedor, son el certificado de capacidad financiera y organizacional, que es un formato que se descarga de la misma página del SECOP y que tiene que diligenciarse; el certificado de experiencia, y que igualmente es un formato que ustedes van a encontrar en la página del SECOP y que lo deben diligenciar; los estados financieros del año inmediatamente anterior y el certificado de existencia y representación legal de su sociedad. Cuando se trate de personas naturales, no tienen que presentar ni el certificado de capacidad financiera, ni el certificado, ni los estados financieros del año anterior. Tienen que presentar un formato de declaración de ser una persona natural no obligada a llevar contabilidad, que también es un formato que van a encontrar en el SECOP, y en lugar del certificado de existencia y representación legal, simplemente una copia de su cédula. Pero como les digo, la invitación es a que prestemos mucha atención a la hora de hacer ese registro, y especialmente para diligenciar los formatos. Incluso se puede buscar un acompañamiento, porque es muy importante que esta información quede muy bien diligenciada para que los procesos de licitación en los que queramos participar sean exitosos. Voy a continuar presentando y le cedo nuevamente la palabra al doctor Rodrigo. Muchas gracias, Gaby. Es un registro que ustedes van a tener conocimiento. El registro que se hace en tienda virtual obviamente viene después del acuerdo marco de precio, y el registro del SECOP2 es muy importante, ¿sí? Gaby, ¿tú te puedes pasar por favor a la diapositiva anterior, acuerdos marco de precios? Sí, esa, perfecto. Con respecto al acuerdo marco de precios, como les informé, es la posibilidad de participar en esas licitaciones para poder ingresar y estar en el Estado. En cambio, la segunda parte de esas necesidades
que no son transversales, que no son las identificadas día a día, sino son necesidades más específicas, ya entra el SECOP 2. ¿Qué es el SECOP 2? Es el sistema de información electrónico de compras públicas del Estado. Este es un sistema, antes existía el SECOP 1, que vamos a ver un pantallazo ahora de cómo era el SECOP 1, pero la diferencia del SECOP 1 con el SECOP 2 es que el SECOP 1 era una herramienta publicitaria. Es decir, las entidades públicas tenían la obligación de presentar la respectiva licitación, de subir el aviso de convocatoria, todos sus procesos debían publicarlos, debían publicar sus evaluaciones y debían publicar la selección del proveedor. Actualmente, el SECOP 2 es una plataforma transaccional, no es solo publicitaria, porque uno no solo busca los procesos que son del interés del empresario que se va a presentar, sino además presenta su propuesta, contesta todas sus preguntas y realiza en línea la presentación de su propuesta. Entonces, como se darán cuenta, no sé si pues alguno tuvo esa experiencia de armar una propuesta para presentarse un proceso, entonces debían llenar todos los documentos y todos los papeles, correr a la entidad, radicarlo antes de cerrarlo. Eso era más pensado en el SECOP 1, pero actualmente el SECOP 2 se hace de forma transaccional, se hace en la plataforma tiene algunos lapsus de pronto complicados, pero con el trabajo, con el día a día, se van volviendo parte dinámica para sus equipos, con muy buen acompañamiento jurídico, se logra tener los tiempos y van a tener una muy buena participación. Entonces, como ustedes pueden ver, este esquema, a pesar de que es muy resumido, porque la idea es hacer algo que no llegue a profundidad jurídica, o sea, no ponernos a explicar la fase que es una viceconvocatoria, que para las licitaciones son 10 días, que para el concurso de mérito son 5, sino hacer algo muy general, y es la siguiente: las entidades públicas identifican su necesidad. Esa identificación de su necesidad se enmarca en qué vamos a hacer. Ellos dicen qué vamos a hacer este año, cómo vamos a ejecutar nuestras actividades misionales, y la gran conclusión que ellos sacan en el desarrollo de estos aspectos lo plasman en algo que se llama el Plan Anual de Adquisiciones. ¿Sí? Este Plan Anual de Adquisiciones es un formato que está en formato Excel, en donde las entidades públicas dicen, para el año, voy a poner un ejemplo, para el año 2022, que ya las entidades deben estar elaborándolo, vamos a realizar unas compras de mobiliario, vamos a realizar un contrato de conectividad, vamos a contratar un servicio de vigilancia. Y dentro de estos planes anuales de adquisiciones, ellos dicen en qué fecha del año lo van a contratar. Entonces dicen en abril del 2022 vamos a contratar el servicio de vigilancia. Esa identificación de la necesidad la plasman en unos códigos, los cuales vamos a explicar al final, que va a ser la forma que ustedes van a tener de determinar y de identificar cómo ustedes presentar alertas frente a cuando hay un proceso que sea de su directo interés. Entonces la entidad identifica su necesidad, la estima en el plan anual de adquisiciones, hace un estudio de mercado, también llamado estudio del sector, que normalmente el Estado es un muy buen contratante. Los precios del Estado, porque pues, obviamente los precios que maneja el Estado son unos precios que en muchas ocasiones son atractivos porque son el resultado de un estudio de mercado, y el Estado paga a lo que sea la realidad del mercado. Muy pocas veces nos encontramos en el Estado precios y recursos que van por debajo de lo que está ofreciendo el Estado. Posteriormente de ese estudio de mercado, se realizan unos estudios previos. Estos estudios previos es el documento de la entidad pública donde se plasma la necesidad y se plasman las condiciones muy generales de cómo satisfacer esa necesidad. Entonces nos dicen, nosotros necesitamos el suministro de papelería, este suministro se tiene que dar en 2 meses, lo necesitamos en tales cantidades, lo necesitamos puesto en Tumaco y otro puesto en Pasto, finalizando el contrato.
y establecen las obligaciones de aportar la respectiva factura, que la respectiva factura vaya acompañada de los informes diciendo que efectivamente cumplieron y demás cosas. Esa es la funcionalidad del estudio previo. Y basados en este estudio previo, se genera un pliego de condiciones. El pliego de condiciones son los términos de referencia o el marco sobre los cuales la entidad pública requiere pedirle a un proveedor que tenga. Entonces, si ellos van a hacer, para ponerles un ejemplo, si ellos van a hacer una compra de 500 millones de pesos en insumos de papelería, muy probablemente sus términos de condiciones van a exigir que esa persona que vaya a presentar ese suministro por lo menos tenga una experiencia del presupuesto oficial. Es decir, que en 2 o 3 contratos ya hayan ejecutado esos 500 millones de pesos para garantizar que la selección del proveedor, que es el último paso que viene después de este proceso de selección, sea un proveedor idóneo, un proveedor, y con idoneidad me refiero a que tenga la experiencia, a que tenga el músculo tanto financiero como administrativo para llevar a cabo este objeto. No es posible que de pronto una papelería muy pequeña realice en muy poco tiempo insumos de 1.000 millones de pesos. Y los pliegos de condiciones son los que dan el marco de funcionamiento. Igual, dentro de las entidades públicas existen necesidades pequeñas como necesidades grandes. Entonces existen oportunidades de negocio para todo tipo de empresa dependiendo de su tamaño. Nosotros pues hemos tenido la experiencia de acompañar empresas en donde su fortaleza es todo lo que tiene que ver con repuesto en temas de vehículos automotores, cambios de aceite. Las entidades públicas tienen un parque automotor grandísimo y hay muchos procesos que sacan referentes a esos cambios de aceite, a esos mantenimientos. Ellos son medianos y ellos saben a qué tipo de procesos participar dependiendo de los requisitos. Pero también tenemos clientes grandes en temas de construcción que a ellos les interesa solo un tipo de objetivo de obras que únicamente se relacionen con pavimentación, que tengan una proyección de finalización en no más de 5 meses y que sean contratos que vayan de ciertos rubros. Entonces, como verán, el Estado colombiano tiene, en el desarrollo de sus actividades, tiene tantas necesidades que salen muchas oportunidades de negocio. Posteriormente, con la selección de proveedores, se pasa a la firma de contrato y todo lo que tiene que ver con el tema de legalización. El tema de legalización es aportar pólizas, suscribir un acta de inicio, la entidad pública designa un supervisor y en este punto es donde empieza la relación comercial de ustedes, en donde con unas condiciones preestablecidas van dando cumplimiento al contrato y van generando sus respectivos cobros. Gaby, siguiente, por favor. Siguiente. Lo que les informaba, pues la plataforma SECOP1 es una plataforma con mucha, era de notación publicitaria. ¿Por qué la traemos a colación? Porque las entidades del orden departamental y del orden municipal aún no están obligadas a utilizar el SECOP2, por lo tanto se encuentran muchos procesos en SECOP1. ¿Quieres, Gaby, la siguiente, por favor? Este es un pantallazo de cómo se buscan los procesos en el SECOP1. En el SECOP1 se busca cualquier tipo de entidad. Si tenemos un nombre específico, por ejemplo, hay personas que pueden decir, a nosotros nos interesa muchísimo todo lo que saca Invías, porque nosotros somos personas que trabajamos con servicios en temas de señalización de vías, entonces a nosotros nos interesa buscar Invías. Entonces se hacía la búsqueda donde está el nombre de la entidad, se le daba clic a producto o servicio, que vamos a verlo a continuación, modalidad de contratación que también le explicaremos, qué tipo de procesos y en qué parte del país. Así era la dinámica del SECOP1. Ya todas las entidades públicas del orden nacional están obligadas a utilizar SECOP2. Por lo tanto, SECOP1 va a tender a volverse obsoleto porque además no es una plataforma transaccional y por ende ya la presentación de propuestas no se hace desde esta plataforma, sino se hace en físico. Y bueno, con pandemia yo pienso que se ha acelerado más la obsolescencia de esta plataforma. Siguiente, Gaby, por favor. Ahí está un ejemplo de una búsqueda de un proceso. Aparece siempre la tipología del proceso, el número, cuál es el objeto, el valor de ese proceso y el estado, si ya se le celebró, si se publicó pliegos de condiciones, si están en proyecto de pliegos, si están ya en etapa de observaciones, pliego definitivo, si ya se recibieron las ofertas, si están en evaluación, etc.
Y ya el SECOP 2, pues como les manifestaba, es una plataforma transaccional. Gabriela explicó que uno se debe registrar como proveedor, y dentro del registro proveedor es muy importante porque dentro de ese registro ustedes determinan cuáles son sus espacios de interés. Igual ya actualmente en el mercado hay servicios en donde filtran de pronto las necesidades de ustedes como comerciantes para que tengan un aviso, y a partir de eso ya desde la plataforma ustedes ya empiezan a buscar todos esos procesos que sean de su interés. Por ejemplo, una empresa de mantenimiento, finalizando el año, las entidades públicas buscan realizar la finalización de sus presupuestos contratando el mantenimiento de sus sedes, contratando la pintura, contratando cableado, todo este tipo de cosas, y esas son las cosas que la plataforma nos va a permitir buscar. Siguiente, Gaby, por favor. Entonces, en ese rol, así como nosotros como empresarios, debemos realizar unos trámites y unos formatos para convertirnos en proveedores, que son formatos que apuntan a la experiencia, que apuntan a determinar claramente cuál es nuestra capacidad financiera organizacional, y a los indicadores que nosotros manejamos como empresa. Las entidades compradoras, que son las entidades públicas que sacan su oferta, también tienen que llenar varios datos, los cuales nos permiten a nosotros identificar hacia qué mercado o hacia qué nicho apuntar toda nuestra atención. Siguiente, Gaby, por favor. Esto es un pantallazo del espacio donde se buscan los procesos de la plataforma del SECOP 2. Como se darán cuenta, tiene múltiples filtros. Permiten buscar por entidades públicas, permiten buscar por las categorías generales de las necesidades que la entidad contrata, y después los filtros que vienen son unos filtros que nos permiten a nosotros ir a la búsqueda que nosotros requerimos. Por ejemplo, si a mí un empresario me dice, Rodrigo, lo que pasa es que yo quiero tener muy claro y quiero saber a cómo se han contratado todos los servicios de archivo de las entidades públicas, qué precios han manejado, cómo han sido esos procesos, qué tanta competencia tengo. Nosotros vamos a buscar en el estado del proceso procesos que ya hayan sido adjudicados. Y con eso vamos a tener un sinnúmero de posibilidades para analizarlo. Pero si efectivamente nosotros queremos cuáles son los procesos que apenas están en la apertura y que tengan un gran interés, también se puede realizar la búsqueda. O si hay alguna entidad en específico que ustedes tengan mucho interés en hacerle seguimiento y convertirse en proveedor, también se puede hacer a través de esta plataforma de búsqueda un seguimiento muy específico que les permita a ustedes identificar qué se necesita y cómo se necesita. ¿Sí? Bueno, voy a muy rápidamente, estas son las modalidades de contratación. Las modalidades de contratación es la forma como el Estado contrata dependiendo de la necesidad. La necesidad va normalmente apuntado al valor, en donde a nosotros nos presentan algún tipo de diferencia. Este valor, dependiendo de la modalidad de contratación que se vaya a realizar, depende exclusivamente del presupuesto de una entidad pública. Para poner un ejemplo, la Agencia de Renovación del Territorio anualmente tiene un presupuesto de 250.000 millones de pesos. Para ellos, por el valor de su presupuesto, la mínima cuantía, que es el proceso más sencillo, más expedito, más rápido para contratar, tiene un límite máximo de 25 millones de pesos. ¿Qué se utiliza una mínima cuantía? Si, por ejemplo, nosotros, la entidad pública necesita comprar USBs o discos duros, si necesita comprar USB o discos duros y eso no supera los 20 millones de pesos, ellos obligatoriamente tienen que pasar un proceso de mínima cuantía. Este proceso de mínima cuantía tiene una relevancia importante, y es un proceso en donde el único factor definitorio para seleccionar al proveedor es el tema precio, ¿sí? Puede ser que la persona tenga la mejor experiencia del mundo, aporte 100 contratos de experiencia seguido para esta proveeduría.
Si el otro proponente realiza una oferta por debajo del precio, va a quedar inmediatamente adjudicado. Este es un nicho de negocio importante porque todo lo que tiene que ver con mínima cuantía es, todas las entidades públicas es la herramienta principal de utilizar. Entonces estamos hablando de que hay miles de mínimas cuantías alrededor de todo el país en distintas necesidades para poder presentarse. Esta mínima cuantía es muy tranquila la plataforma del SECOP 2, porque para las mínimas cuantías, cuando uno presenta la propuesta económica, cuando presenta esa oferta económica, el mismo sistema la encripta. ¿Y cómo la encripta? Tienen una aplicación dentro de la plataforma en donde ni la entidad pública ni otros proponentes pueden tener acceso a la propuesta económica únicamente hasta que se da el cierre del día de la entrega de la última propuesta. Con esto se tiene claramente garantía de que efectivamente el precio es el único factor definitorio. Existe también la licitación pública. Las licitaciones públicas ya son para cantidades más grandes que superan más del 10% del presupuesto. La licitación pública es la regla general para los procesos. Si una entidad pública no tiene claro cómo contratar algo, tiene que hacerlo por licitación pública, a menos que sea una cuantía muy pequeña que tiene que hacerlo por mínima cuantía. Todo esto se hace a través de la plataforma SECOP 2. Al lado está la licitación de obras públicas. Colombia Compra ha manejado esa línea de diferenciación entre licitación pública normal y licitación de obra pública por las especificidades que tiene un contrato de ejecución de una obra pública. Pues no es lo mismo tener una licitación pública abierta para todo el contrato de suministro de, no sé, de alimentación en el IMPEC, a tener una licitación de obra pública para construir un hospital, para construir una clínica, para construir una vía, para construir un centro poblado, para construir cualquier tipo de infraestructura que requiera la misionalidad de la entidad. Los concursos de mérito, para su conocimiento, cuando el Estado necesita, es una consultoría, los servicios especializados de análisis realizan un concurso de mérito. El concurso de mérito es la selección de un proveedor, pero que tenga las condiciones académicas y de formación que requiere. Entonces, todos los contratos que tienen que ver con acompañamiento de interventorías de proyectos, lo que tiene que ver con contratación de un estudio de salud para ver cómo ha sido la subida de todo lo que tiene que ver con productos agrícolas en pandemia. Todo ese tipo de cosas son consultorías. Para las consultorías es una excepción a la regla general. Si la entidad requiere una consultoría, a pesar del monto, tiene que contratarla, así sea que por su presupuesto tenga que hacerse por licitación pública. Existen selecciones abreviadas de menor cuantía. Estas selecciones abreviadas de menor cuantía llevan algo que se llama subasta inversa. Las subastas inversas, estas selecciones abreviadas de menor cuantía se utilizan normalmente para bienes que son de características técnicas uniformes. Entonces yo les ponía a ustedes el ejemplo ahora de los discos duros o las USB. Si yo necesito contratar discos duros y USB y son por encima del valor de una mínima cuantía, la entidad pública debe irse a una subasta inversa, y esa subasta inversa tiene dos fases. Disculpen que lo explique de una forma tan sencilla porque esto es un poco más largo jurídicamente, pero para ser muy puntual la charla, tiene dos momentos. Tiene el momento de que se dan cuenta si ese proveedor cumple con las condiciones habilitantes que requiere, o si por el contrario este proveedor cumple, ya puede participar en esa subasta electrónica, en esa subasta que en algunos casos está haciendo de forma electrónica. En esa subasta por ronda va el proveedor dando un porcentaje de rebaja sobre el servicio que está prestando, y el último que haga la última rebaja es el seleccionado, ¿sí? Y existen también cosas como la contratación directa. La contratación directa se da más para contratos con entidades del orden nacional, cuando hacen contratos interadministrativos,
o cuando se dan contratos especiales que tienen que ver con normas técnicas y científicas. Pero en términos muy generales, estas son las modalidades de contratación y sobre esto ustedes se van a mover, obvio, siempre y cuando esto no esté en la tienda virtual. Porque esta es la forma de contratar todo lo que no está en la tienda virtual. Siguiente, Gaby, por favor. Y ya en este punto, pues va a quedar acá la doctora Gabriela. Esto es muy importante lo que viene porque es la forma de cómo se enfocan las necesidades de las entidades públicas. Y bueno, y después unas preguntas y cualquier duda estamos acá para servirles. Bueno, como lo decía el doctor Rodrigo, los grupos de necesidades para la contratación pública son cómo se clasifican las necesidades de todas las entidades públicas. Como ustedes lo sabrán, la rama ejecutiva del sector público está compuesta por una cantidad de entidades descentralizadas que tienen objetos misionales muy diversos. Empezando porque tenemos los ministerios, que ya tienen una amplia gama de intereses, y de ahí para abajo hay un montón de entidades ejecutoras que cada una tiene necesidades, como lo decía el doctor Rodrigo, algunas transversales, que son necesidades pues básicas de cualquier oficina en funcionamiento, y otras que son propias de sus objetos misionales. Entonces, ubicarnos en estos grupos de necesidades frente a nuestras capacidades como empresa es básicamente la clave del éxito para participar en los procesos de licitación. Entonces, esta clasificación o estos grupos de necesidades están compuestos por unas actividades que se clasifican bajo los códigos estándar de productos y servicios de las Naciones Unidas, que se conocen generalmente como los códigos UNSPC por sus siglas en inglés. Estos códigos se utilizan para clasificar a los proveedores del Estado desde el decreto 1510 del 2013, y básicamente lo que dice es que los proponentes se pueden clasificar en bienes, obras y servicios que deseen ofrecer en los procesos de licitación, ubicándose en los códigos de las actividades siguiendo esta clasificación. Entonces, básicamente, cada bien, servicio va a tener un código específico dentro de esta clasificación. Las que están viendo en pantalla son los grupos principales de necesidades que vamos a encontrar en el sector público, y ellos han agrupado unos subtemas, digamos, que se llaman segmentos en estos 8 grupos principales. Entonces, después, estos grupos se desagregan en estos segmentos. Van a ver que hay materias primas, equipo industrial, componentes y suministros, productos de uso final y servicios. A su vez, estos segmentos que ustedes pueden ver, por ejemplo, un segmento puede ser material vivo, vegetal y animal y accesorios y suministros, se van a desagregar en familias, que son categorías más específicas, y las familias a su vez se van a desagregar en clases. Entonces estamos hablando de 3 niveles de categorización: primero segmento, luego familia y finalmente la clase. La clase es la categoría más importante porque el código de la clase va a ser el que tenemos que incluir en nuestro registro único de proponentes, y va a ser el que vamos a registrar en la plataforma del SECOP como las actividades de interés para nosotros, y nos van a generar las alertas para los procesos de contratación que se abran para desarrollar actividades en esa categoría. Entonces, les pongo un ejemplo. Está la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca. Ellos, en desarrollo de su objeto misional, tienen que suministrar indumentaria a los pescadores para el ejercicio de su actividad. Entonces, nos podríamos ir al grupo maquinaria, herramientas, equipo industrial y vehículos. Él se va a desagregar en una subcategoría, en un segmento que se llama maquinarias y accesorios para la agricultura y la pesca. Dentro de ello va a haber varias familias. Pueden ser maquinaria y equipo para agricultura, silvicultura y paisajismo, o equipos de pesca y acuicultura. Entonces, se van a ir a la siguiente categoría y dentro de ella van a encontrar equipo de pesca comercial. Si ustedes fueran proveedores, por ejemplo, de motores, de artes, aparejos de pesca, de anzuelos, de carretes, etcétera, tendrían que poner en su registro único de proponentes
que ustedes proveen equipo para pesca comercial y entonces se les van a generar las alertas que cada vez que se requieran ese tipo de indumentarias, se les van a generar las alertas para que ustedes puedan participar en los procesos de contratación si así lo desean. Entonces, la clasificación en la que ustedes se ubiquen tiene que depender de dos aspectos fundamentales desde el punto de vista práctico. Primero, ¿cuáles son mis capacidades reales como empresa? Y lo segundo es, ¿con qué sectores del sector público estoy interesado en contratar o en licitar? Entonces, básicamente haciendo un ejercicio de comparación, van a encontrar la clasificación. Esta clasificación es supremamente extensa. La página web de Colombia Compra Eficiente tiene un aplicativo que se llama clasificador de actividades, en que, digamos, ustedes se podrían orientar para ubicar la clase de actividades de su objeto social. Sin embargo, también vienen unas guías orientativas porque, como les digo, es muy importante clasificarse en la categoría que sea correspondiente. Y ya creo que aquí termina esta intervención y le cedo la palabra nuevamente al doctor Rodrigo. Bueno, muchas gracias, Gaby. Pues la idea era tener un acercamiento y que nosotros como empresarios no dejemos pasar una oportunidad muy importante con un cliente que puede ser el Estado. Y bueno, si tienen cualquier tipo de pregunta, podemos iniciar. Creo que alguien levantó la mano. Tenemos una mano levantada de Carlos Garzón. Carlos, adelante, puedes abrir tu micrófono y generar la pregunta que tienes. Buenos días. Pues en primer lugar agradecerles por la capacitación, por la charla, porque pues es muy productiva. En segundo lugar, nosotros pues el año pasado tuvimos también una charla muy parecida en cuanto a Colombia Compra Eficiente y nos enseñaron a ingresar a SECOP2, que tenemos usuarios y contraseñas ya creados. Sin embargo, en cuanto al uso de la plataforma, pues a mí me parece práctico, me parece dinámico y chévere. Pero al momento ya de uno participar, de pronto por falta de experiencia, no sé, me gustaría tener como algún contacto, no sé, un correo o un número donde uno pueda de pronto tener ya en el momento de la ejecución. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, íbamos a registrarnos y decía como que adjuntes el RUT o el RUT, y nosotros pues nunca hemos hecho una licitación. Entonces, en ese sentido estamos en cero. Y eso, pues tengo entendido que da un puntaje ahí al momento de que las empresas tengan en cuenta las licitaciones. Esa es una cosa. Y la otra, que a veces salen licitaciones que, por ejemplo, salían, en este momento uno miraba y decía, se vence el 12 de noviembre a las 12 del día o a las 12 de la noche, y no alcanzaba uno a participar. Entonces, más que en el funcionamiento de la plataforma, es como en esa forma de uno participar en la licitación. Entonces, de pronto, como tener una asesoría, un apoyo en el momento, si fuera posible. Bueno, Carlos, muchas gracias primero por la pregunta, y eso nos permite tocar un tema muy puntual, y es la plataforma SECOP es una plataforma que es amistosa, pero recuerda que es la forma a lo que es un proceso de contratación. Un proceso de contratación lleva mucha carga jurídica. ¿Por qué lleva mucha carga jurídica? Porque en el desarrollo de un proceso, tú lo que buscas es que tu propuesta sea la mejor, y segundo, que tus proponentes o las personas con las quienes estás compitiendo puedas generar espacios para que tú estés mejor en tu propuesta que ellos. Entonces, eso se puede dar observando, se puede dar contestando las respectivas subsanaciones. Entonces, es algo muy dinámico que para iniciar solo es un poco complejo y sí requiere un acompañamiento, ¿sí? Es muy importante, es muy necesario. Igual están nuestros contactos si de pronto quieres comunicarte con nosotros luego y lo conversamos más a profundidad. Y con respecto al tema del registro único de proponentes, recuerda que el registro único de proponentes es tu carta de presentación con la experiencia. Ustedes normalmente en el funcionamiento de sus actividades, ustedes tienen muchos contratos o muchas negociaciones con privados. Recuerda que toda tu experiencia o todo lo que haces con tu empresa es susceptible de registrarte en el registro único de proponentes. Entonces,
no es necesario que tú hayas ganado previamente alguna licitación o algún proceso para que tú tengas esa experiencia previa para tú empezar a proyectarte a licitar o a participar en cualquier otro tipo de proceso. Entonces, lo primero que tienes que revisar es cómo eso es un trámite donde jurídicamente tú tomas tus contratos con tus proveedores privados y los inscribes al registro único de proponentes. Eso genera unos códigos, como explicaba la doctora Gabriela. Con esos códigos tú quedas con una muy buena herramienta y ya esa experiencia te empieza a contar para que tú te puedas presentar a todos los procesos. Pero cada caso hay que mirarlo particularmente y lo podemos tratar, Carlos, pues con el mayor gusto. Muchas gracias. Carlos, muchísimas gracias por la pregunta y doctor, gracias por la respuesta. Tenemos de Impocoser, dice, buenos días. Muchos de los temas van encaminados a lo RUT y deberían aclarar a los asistentes qué tanto se debe tener en cuenta en este registro los códigos UNSPSC. Muchas gracias también por esa pregunta. Creo que esa pregunta es muy importante porque el registro único de proponentes es una herramienta principal y primordial en el ejercicio de la contratación pública. ¿Por qué razón? Porque el registro único de proponentes es lo que certifica la idoneidad del proponente para presentarse a un proceso. Entonces, como le explicaba hace poco a Carlos, es muy importante que toda la experiencia y todos los contratos de esas certificaciones o esos contratos finalizados que ustedes como comerciantes tengan, puedan vaciarlos dentro del registro único de proponentes. Y el registro único de proponentes tiene una ventaja muy grande. El registro único de proponentes a ti no te impone qué código tú tienes que colocar por desarrollo del contrato. Entonces les voy a poner a ustedes un ejemplo. A mi empresa la contratan para realizar la construcción de un edificio y con todas las implicaciones que tiene. De pronto, si uno no está acompañado, no tiene la asesoría específica, tú inscribes esa experiencia como el código UNSP de equipos, de construcciones de edificaciones. Pero, bueno, entonces, como decía, ustedes tienen, por ejemplo, para la construcción de un edificio, tienen un mundo de sus actividades, ustedes hacen cableado estructural, realizan actividades de conectividad, realizan actividades de mantenimiento. Entonces, si logran identificar jurídicamente cuál es el alcance de su contrato, ustedes con un contrato pueden aplicar en muchísimos códigos y esos códigos son la puerta y la apertura para ustedes presentarse a múltiples procesos. Por eso el registro único de proponentes es el primer análisis que en una asesoría de contratación tú realizas para saber cuál es la potencialidad y el alcance de tu empresa para presentar. Gracias. Vale, doctor. No, muchísimas gracias. Creo que no hay más preguntas. No, en el chat no veo más preguntas. Ya creo que todo está aclarado, de verdad. Doctor, muchísimas gracias, Rodrigo, doctora Gabriela, por este espacio. Sabemos que es una herramienta que nos va a permitir tener ese crecimiento en nuestros negocios, esa oportunidad de ser proveedor del Estado y los tips y toda la información que nos dieron muy relevante y muy oportuna. Muchísimas gracias, gracias a todos los asistentes. Deseamos que tengan un excelente día y vamos a estar ahí en otros espacios con más capacitaciones. Buen día para todos. Gracias a todos, muy amables.